La dinámica de los icebergs se tratan sobre diversos niveles en los que se verá la punta al inicio, que es donde están datos importantes e interesantes, pasando a niveles cada vez más profundos en donde aumenta lo perturbador y en ocasiones lo más oscuro. Bienvenidos a nuestro canal, en donde encontrarás las mejores historias, psicología, icebergs y mucho más relacionado al mundo del deporte. Suscríbete, subimos videos todas las semanas. Esto es, el iceberg de Qatar 2022. Iniciamos con el nivel 1. País multidiverso. Qatar es uno de los países con más diversidad cultural en el mundo. Además de esto, es uno de los países más pequeños en los que se ha celebrado una Copa del Mundo. Único mundial en invierno. En toda la historia de los mundiales, Qatar 2022 fue el único mundial en la historia que se festejó en el invierno, específicamente en el mes de noviembre a diciembre de aquel año. Esto debido a las altas temperaturas que vive el desierto árabe en verano, llegando hasta superar los 50 grados centígrados. El mundial más corto de la historia. Además de haber sido un mundial inusual por su celebración en invierno, Qatar 2022 también fue el mundial más corto en toda la historia, mascota más rara de la historia. En los mundiales han existido mascotas memorables como Willy, de Inglaterra 1966, el leopardo Sakumi, de Sudáfrica 2010, el lobo Sabivaca, de Rusia 2018, y Naranjito en España 82. Pero ninguno como la Eve. La mascota del Mundial de Qatar 2022 fue un turbante de aspecto fantasmal. Su nombre en árabe significa jugador habilidoso, y fue considerada como la mascota más extraña en la historia de los mundiales. También esta última no terminó por ser del agrado de muchos fanáticos. El gran ejemplo de Japón. Japón es un país completamente diferente a todos los demás. Su cultura de orden, disciplina y respeto nos llenan de orgullo y al mismo tiempo de contraste con otras naciones. Se observó en los partidos de la selección del sol naciente, que los aficionados japoneses al finalizar los encuentros, se dedicaron a hacer honor a sus valores y limpiaban las butacas del estadio, recogiendo la basura y dando un ejemplo de orden y limpieza. Es totalmente plausible. Marruecos, el africano que más lejos ha llegado. A lo largo de la historia, los países africanos han destacado en las Copas del Mundo, más de uno ha sido una gran sorpresa. Pero ninguno ha llegado tan lejos como los Leones del Atlas. Marruecos sorprendió derrotando a grandes potencias como España, Bélgica y Portugal, también metiendo miedo a Francia y Croacia. Sin duda, los africanos se volvieron un ejemplo, llegando a ser la cuarta mejor selección de todo el planeta. El mundial con más sorpresas. Qatar 2022 se convirtió en uno de los mundiales con más sorpresas en la historia. Victorias de países como Japón sobre Alemania, Marruecos eliminando a Bélgica y España, también a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Croacia llegando de nuevo a semifinales y obteniendo una medalla de bronce. Argentina rompiendo su maleficio y convirtiéndose en campeón del mundo. Maradona predice el campeón del mundial. Maradona, considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, se dedicó a apoyar a la Argentina durante toda su vida. Se dice que el Diego predijo el campeón de Qatar 2022. Fue en una de las tantas fotografías que fueron tomadas el día que Argentina y Maradona se coronaron campeones en el 86. La foto con más likes en la historia de Instagram. Hace un tiempo, la foto de un huevo era la que más likes tenía en la historia de Instagram, esto con 58 millones de likes. Fue hasta que Argentina ganó el Mundial, donde Messi levanta la Copa del Mundo y el rosarino la subió a redes sociales, que su foto con el trofeo dorado alcanzó los 75 millones de likes en muy poco tiempo. Lo más gracioso es que la cuenta del huevo le felicitó por superar su récord. El mundial más caro de toda la historia. Las Copas del Mundo tienen presupuestos de lo más altos para sustentar la construcción de estadios y otras necesidades que el mundial necesita. Qatar en 2022 se convirtió en el mundial más caro en toda la historia, siendo $220 millones el costo. Para que nos demos una idea, el Mundial de Brasil, que ocupa el segundo puesto,
gastó 15 millones y el tercer puesto fue Rusia con 11 millones. Diferencias abismales, lo cual ha causado una ola de críticas al mundial que se albergó en suelo árabe. El país más pequeño en albergar un mundial. Con poco más de 11.000 kilómetros cuadrados, Qatar se convirtió en el mundial más pequeño. Su tamaño fue tan diminuto que el millón de visitantes que llegaron a ver el mundial tuvieron que hospedarse en países vecinos para su comodidad, ya que todo el sector hotelero estaba ocupado en Qatar. Un dato curioso es que diversas personas se trasladaban de un partido a otro durante el mismo día, esto debido a la cercanía que había entre cada uno de los 8 estadios. No se veía un mundial tan diminuto desde Uruguay en aquel lejano 1930. Primer mundial con mujeres árbitros. Qatar 2022 fue el primer mundial con mujeres árbitros, específicamente en el partido Polonia contra México en la fase de grupos. La francesa Frappart hizo acto de presencia y consiguió ser la primera referente en el arbitraje femenino en Copas del Mundo, un avance enorme para dicha profesión en mundiales. El fracaso de Alemania. Alemania tuvo el peor de los fracasos en las Copas del Mundo en Qatar 2022. Fue que el equipo teutón no supo gestionar un orden defensivo y se dice que esto sucedió por problemas de comunicación entre sus duplas defensivas. Cuestión que Japón aprovechó al igual que Costa Rica, que casi logra sacarle la victoria en el último partido de fase de grupos. Con solo decir, Alemania tuvo el 75% de posesión contra Japón e hizo 26 tiros a puerta de los cuales no entró ninguno, ya que el gol de Alemania fue de penalti. Todo esto se tradujo en ineficiencia, cuestión extraña para una selección como Alemania que desde 2014 no logra levantarse de la resaca de ser campeón del mundo. El campeón con más penales en la historia. Por primera vez en la historia, una selección tuvo hasta en 5 ocasiones la oportunidad de disparar un penalti. Definitivamente un récord histórico, ya que antes ningún campeón del mundo había conseguido más penales a favor que la Argentina de Messi en Qatar 2022. El 5 copas. Lo del 5 de copas comenzó luego del documental de la selección argentina campeona de América en 2021, transmitido en Netflix. En este, varios futbolistas del plantel contaron un juego que hicieron en la previa a la final contra Brasil. Cada jugador debía sacar una carta y adivinarla, con 10 oportunidades para cada uno. Cuando le llegó el turno a Messi, quien no podía acertar en cada vez que probó. En el 10º y último intento, el crack del PSG dijo, 5 de copas, y le pegó. Messi había elegido dicha carta porque esa sería su quinta final con Argentina, habiendo perdido las 4 anteriores y siendo la final contra Brasil, la quinta que rompería su maleficio. Lo impresionante es que Messi, tras ganar esa Copa América, ganaría la finalísima y también la Copa del Mundo y tras ganar el Mundial, una foto se volvería viral, en donde 5 jugadores se ven celebrando, además del visible número 5 de Paredes abrazando a Messi, como si el 5 copas se dirigiera a quien desde un inicio, sacó esa carta. Ahora Messi tendrá que tatuar dicha carta como promesa por ganar el Mundial. Qatar fue el peor anfitrión de la historia. Qatar se convirtió oficialmente en el peor anfitrión de la historia de las Copas del Mundo. Perdiendo su primer partido contra Ecuador, perdiendo también contra Países Bajos y sucumbiendo ante Senegal. Qatar registró 7 goles en contra y solo un gol a favor en todo el Mundial. Quedó registrada en último puesto entre las 32 selecciones, incluso por debajo de Canadá y Gales. Al ser un país con nula tradición futbolística, era de esperarse que Qatar tuviera malos resultados, pero definitivamente, nadie suponía que los árabes tuvieran un papel tan desastroso que pasará a la historia, como el peor anfitrión de toda la historia. Van Gaal y Argentina. El director técnico de Países Bajos, Louis van Gaal, tuvo unas palabras no muy amigables antes de iniciar el encuentro de la Naranja Mecánica contra Argentina por el pase a semifinales de Copa del Mundo. Las palabras del técnico fueron las siguientes: claro que Messi es el jugador más importante de ellos, el más creativo.
Esos son siempre los jugadores más importantes. Por otro lado, él no juega mucho cuando el oponente tiene la posesión del balón. Ahí también están nuestras posibilidades. Hace 8 años, en el Mundial de Brasil, a Messi logramos neutralizarlo bien. Él no pudo rematar entonces, recordó Van Gaal del único encuentro en el que un equipo suyo enfrentó al astro argentino. Dichas declaraciones no cayeron del todo bien a Messi y compañía, quienes durante y después del partido, celebraban frente al técnico neerlandés, cerrándole la boca. Comercial Mundial Gauchito. Se dijo que durante la publicidad de la Copa del Mundo, la cual salió meses antes de que iniciase, aparecía el comercial en donde todas las mascotas de los mundiales hacían acto de presencia. Lo que llamó la atención fue la constante presencia de la mascota de Argentina 78, Gauchito. La mascota salió repetidamente hasta el final del comercial, donde salía al lado de una mascota que parecía tener la playera de Alemania puesta. Al parecer, se logró predecir por lo menos, que Argentina llegaría a la final del Mundial. ¿Coincidencia? Copa falsa. Una familia de argentinos viajó a la final del Mundial y entre sus pertenencias estaba una réplica de la Copa del Mundo. Tras la tanda de penaltis y en medio de tanta locura, la réplica fue pasando de mano en mano hasta llegar a manos de los futbolistas argentinos, quienes le dieron la copa a Messi y pensando que era la real, comenzó la vuelta olímpica. Di María llegaría después y le explicaría que esa copa era una réplica y que él tenía la auténtica en sus manos. Messi solo pudo reír y en ese momento tomó la verdadera. Lo curioso es que la foto con más likes en la historia de Instagram, de Messi con la copa, es en realidad con la réplica. Una anécdota que pasará a la historia. Mexicano y problemas en Qatar. Muchas veces, algunas personas tienden a tomar las cosas con un sentido del humor exagerado o despreocupado ante ciertas situaciones. En TikTok se difundió un video en el que aparece una persona con una botella dentro del aeropuerto de Doha, en Qatar. Se rumoreaba que, ante la ilegalidad de dicho asunto, el mexicano sería sentenciado por las autoridades del país árabe. Cuestión que no fue así al final del día. ¿Qué pasó en el gol de Japón? Japón logró su clasificación a octavos de final de Qatar 2022 tras vencer 2-1 a España con un gol sobre los últimos minutos. No faltó la polémica por el gol de Tanaka, pues para muchos el balón salió cuando el jugador nipón recibió el centro para anotar en el triunfo de su equipo. Al final, el VAR dio como válido el gol. Ante las cámaras, el balón alcanza a pasar la línea de meta, pero desde la física hay una explicación que valida el gol de los japoneses ante España. Para esto hay que conocer un ángulo conocido como parallax o paralaje. Este consiste en una desviación angular de la posición de un objeto según el punto de vista del observador. Es decir, una persona puede ver el objeto desde una posición, pero otra vez el mismo objeto en otra posición diferente. Desde el punto de vista de cierto ángulo de cámara, pareciese que el balón atravesó por completo la línea del campo, pero si se observa desde otro ángulo, hay una mínima parte de la pelota que todavía está tocando la línea. Por lo tanto, el gol es totalmente legal. Finalmente, según las estadísticas y registros, se comprobó que el balón no alcanzó a salir por 1.88 milímetros. Medida que parece insignificante, pero que determinó lo que para muchos fue una de las más grandes hazañas de un mundial, la victoria de Japón ante España. Canelo contra Messi. Durante las celebraciones de la selección argentina tras derrotar a México, se vio un video en el que Messi patea la playera de la selección azteca, imágenes que llegaron a Saúl El Canelo Álvarez, dedicando una serie de mensajes hacia el astro argentino. Las reacciones no se hicieron esperar e incluso hasta los mismos jugadores de México mencionaron que las playeras que generalmente se cambian durante los partidos, son puestas en el suelo para que sean recogidas por el personal y sean posteriormente lavadas. Tras comprender su error, el Canelo emitió sus disculpas hacia Messi, pero el astro argentino no quiso pedir perdón, ya que a sus palabras, todo había sido un malentendido. Karma Mbappé. Mbappé, previo a la Copa del Mundo,
había mencionado en una entrevista que el fútbol europeo estaba mucho más avanzado que el sudamericano. Cuestión que, lógicamente, es verdad en diversos aspectos, pero que no cayó realmente bien a ningún sudamericano. Pasaron los meses y Argentina ganaría la Copa del Mundo a Mbappé, es decir, un equipo sudamericano terminó superando a un europeo en una final del Mundial. Para muchos esa final fue la representación de un karma para el joven jugador del Paris Saint-Germain. Inglaterra y su maleficio. Inglaterra llegaba a Qatar 2022, siendo subcampeona de la Eurocopa y por supuesto, siendo un serio candidato a ganar el Mundial. Su plantilla, llena de estrellas como Rashford, Sancho, Sake, Grealish, Harry Kane, Foden y muchos más, daban completo terror. Sin embargo, Inglaterra sucumbió ante la presión y no supieron anotar el penal decisivo ante Francia, penal que les daría el empate y que por ese error, perderían el partido de manera dramática. La combinación de todos esos factores, sin duda, revelaban una triste verdad, la cual es la maldición de Inglaterra, quien desde 1966 no ha conseguido hacer nada distinguido en un mundial a pesar de contar con la mejor liga del mundo y una temible plantilla. Nivel 3. En la cultura musulmana, existen ciertas restricciones, siendo la tutela masculina lo que más predominó en Qatar, esto por encima de otros géneros y comunidades, siendo así el mundial más polémico en muchos sentidos. ¿Una final arreglada? Se dice que la final del mundial estuvo arreglada, viendo la actitud de los jugadores franceses en el primer tiempo. Se dice que los galos se dejaron anotar 2 goles en el primer tiempo ya que el nivel que mostraron era sospechosamente irregular. También se dice mucho sobre la permisividad del árbitro de la final ante las tácticas del Dibu Martínez, quien realizó gestos de antideportividad con los franceses durante la tanda de penales. De cualquier manera, no existen pruebas para comprobar la veracidad de un arreglo. El Mundial fue hecho para Messi. Se dice que el Mundial de Qatar 2022 tuvo ciertas irregularidades, sobre todo con el equipo de Argentina quien se convirtió en el país campeón con más penaltis pitados a favor, muchos de estos bastante polémicos. Además, se menciona la extraña actitud de Gianni Infantino y el emir de Qatar, quienes se ven bastante amistosos con Messi al entregarle la Copa del Mundo. Sin embargo, no existen pruebas que comprueben que el Mundial estuvo amañado, aunque ciertos episodios parecen un tanto extraños. Hinchas falsos. Como mencionamos anteriormente, Qatar es un país con nula tradición futbolística. Ante esto, era de esperarse que la asistencia a los estadios fuese prácticamente escasa, sobre todo en los primeros partidos de fase de grupos. Ante esto, seguidores de los equipos de diferentes países recibieron billetes aéreos y alojamiento gratis después de que publicaran declaraciones positivas sobre el torneo en las redes sociales o de que compartieran y le dieran me gusta a cierto tipo de publicaciones. Fue así que pudimos ver a hinchas argentinos o alemanes, siendo en realidad cataríes con las playeras puestas. Todo esto lo mencionó la BBC, quien descubrió ciertas irregularidades hechas por la FIFA. Este hecho hace que el Mundial sea puesto en tela de juicio y nos haga preguntarnos muchas veces, ¿cuánto de lo que vemos en televisión es real? ¿Sorpresas o protestas? Esta hipótesis es hecha personalmente por nuestro canal y próximamente haremos un video individual al respecto. Se trata de las grandes sorpresas que existieron en el Mundial, es decir, la eliminación temprana de España, Alemania, Dinamarca y Bélgica. Varios futbolistas antes de la Copa del Mundo se habían quejado por los acontecimientos y polémica que rodeaban al torneo. Muchas de estas selecciones incluso estuvieron en duda de participar. Ante esto, sus tempranas eliminaciones pueden ser un cuento de hadas para muchos historiadores del fútbol, pero está la probabilidad de que sean protestas por el lugar en que se realizó el torneo. Nivel 4. Derechos humanos. Lo que rodeó a Qatar desde su inicio, pakistaníes e hindúes, quienes necesitaban capital para mantener a sus familias, sufrieron las altas temperaturas y horarios de trabajo, así como alojamientos de la peor calidad. Ante esto, se registraron pérdidas humanas en el camino.
siendo el Mundial de Qatar, desde antes de empezar, una auténtica tragedia. ¿Qatar el Mundial comprado? Se conoce el FIFA Gate, o el caso FIFA, en donde el expresidente, Joseph Blatter, recibió sobornos de la familia real qatarí. Se sabe que con los petrodólares y el inmenso poder que contiene Qatar, el sobornar a la FIFA no fue una tarea complicada. Siendo 11 años antes de su inicio, un comienzo oscuro. Jugador iraní. Amir Nasser Asadani es un futbolista iraní que durante una serie de acontecimientos que ocurrieron en su país, decidió defender los derechos de la mujer. Ante esto, las autoridades de dicho país decidieron condenarlo por dicho acto. Condena que consistía en arrebatarle su existir. Ante esto, miles de futbolistas se pusieron en contra de dicha condena y todo esto sucedió durante el Mundial de Qatar 2022. Muchos se indignaron sobre el por qué se dio mayor importancia al torneo o porque muchos futbolistas más influyentes no alzaron su voz. Protesta de jugadores de Qatar. 7 equipos europeos que participaron en Mundial de Qatar 2022 manifestaron su desacuerdo con las condiciones de vida de los trabajadores en ese país y contra las ideologías que el país árabe ejercía sobre ciertas comunidades. La propuesta, iniciativa de Países Bajos, fue respaldada por Alemania, Bélgica, Dinamarca, Gales, Inglaterra y Suiza. Como mencionamos anteriormente, muchos países se unieron a la causa y por eso se puso en duda muchos de los resultados de estas elecciones. Sin duda, fue un mundial oscuro y que disgustó a más de uno. Mujer en Qatar 2022. Paola Chietecat había conseguido el trabajo de sus sueños en Qatar. La mexicana estaba entusiasmada con su nueva vida en Qatar. Esto hasta que un día vivió una tragedia la cual, por desgracia, acabó mal para ella. Un día un hombre entró a su departamento y ocurrió la desgracia. La mujer, tras haber vivido dicho acontecimiento, en lugar de que se hiciese justicia, ella terminó siendo condenada a prisión y a castigos implementados por la ley de aquel país. Cuestión que fue de lo más polémica y para la mayoría del mundo, una cuestión absurda. Ante este suceso, muchos pedían la cancelación o el cambio de sede del Mundial, peticiones que por desgracia jamás fueron escuchadas. El Mundial más oscuro de la historia. Por todas las desgracias, episodios y acontecimientos oscuros que rodearon al Mundial de Qatar 2022, a pesar de las grandes actuaciones que nos brindaron los futbolistas, fue el Mundial más oscuro y polémico de la historia por todo lo que le rodeó. Citando un poco a Maradona, por desgracia, y por cuestiones ajenas al fútbol, en esta ocasión, la pelota, sí se manchó. Siendo Qatar 2022, el Mundial más perturbador de la historia. Y este fue, el iceberg de Qatar 2022. Para ti, ¿cuál fue el acontecimiento más oscuro de los mundiales? ¿Te gustó esta dinámica? Menciona en los comentarios acerca de qué temática te gustaría el próximo iceberg. Suscríbete a nuestro canal para conocer todo lo que no conocías del lado oculto del fútbol. Subimos videos todas las semanas.